hermosa palabra del Señor y lo vamos a hacer así brevemente. Y como digo, que el Señor les bendiga. Espero que se encuentren bien en el Señor, bendecidos de una manera muy especial. Y vamos a hablar sobre la resurrección, sobre la tumba, la guardia ante la tumba. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en San Mateo 27:62. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su palabra dice: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndole la guardia. Padre y buen Dios que estás en gloria, te damos gracias, Señor. Señor, te vengo pidiendo, Señor, que tú añades bendición sobre esta palabra, Dios mío, y que sea de gran bendición sobre cada uno de mis hermanos, amigos y hermanos en Cristo. Señor amado, si algún amigo va a escuchar esta palabra, Señor, te ruego, Padre, que seas tú, Dios mío, el único, Padre, que tú añades bendiciones sobre esta palabra, y que esa palabra, Señor, haga un efecto en la vida, Señor, de cada uno, Padre. Gracias, Señor, pon palabras en mis labios y que seas tú, Dios mío, hablando en mi Padre Santo. Amén. Bueno, la palabra del Señor dice que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Vemos que cuando Jesús ya lo habían crucificado y ya lo habían sepultado, es por eso que dice la guardia ante la tumba. Y dice la palabra del Señor que al día siguiente, que después de la preparación, dice que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Estos se reunieron y hablaron con Pilato y le dijeron a Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que el engañador dijo, el engañador según era Jesús, pero vemos que Jesús, él no era ningún engañador. El Señor Jesús, cuando ya lo habían crucificado y ya lo habían sepultado, vinieron estos sacerdotes y fariseos con Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, cuando Jesús aún estaba con vida, cuando aún no lo habían sepultado, él dijo que al 3er día él iba a resucitar. Y él fue que resucitó y él vive por los siglos de los siglos. Amén. Él resucitó al 3er día como él ordenó. Y cuando el Señor ordena algo, cuando él dice algo, es porque así va a ser. Porque el Señor, él cumple sus promesas y él cumple lo que dice. Él dijo cuando a él no lo habían crucificado aún, el Señor dijo que él iba a morir, pero al 3er día él iba a resucitar entre los muertos. Y entonces estos se reunieron, los fariseos y los principales, se reunieron con Pilato y le dijeron: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos habían escuchado que Jesús
estando aún con vida, el Señor dijo que al tercer día Él iba a resucitar. Pero vamos aquí, veamos lo que dice aquí. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó. Aquí hay algo muy importante, que ellos no creían que Jesús, Él iba a resucitar, sino que el miedo que ellos tenían era en que sus discípulos se reunieran de noche y fueran y hurten y digan al pueblo, resucitó. Ese era el miedo que tenían ellos, los sacerdotes y los fariseos. Ese era el miedo que ellos tenían, en que los discípulos iban a llegar de noche y se iban a llevar el cuerpo de Jesús. Pero ellos no creían que Jesús dijo que Él iba a resucitar, y el Señor resucitó. Él resucitó como Él dijo, que Él iba a resucitar al tercer día, y Él resucitó al tercer día y hoy vive por los siglos de los siglos. Amén. Vemos algo muy importante aquí, en que ese era el miedo en que los principales sacerdotes, los fariseos tenían, en que los discípulos iban a juntar de noche y iban a ir a traer el cuerpo de Jesús. Y después dice que iban a decir al pueblo, resucitó de entre los muertos. Ese era el miedo que ellos tenían, en que Jesús resucitó el tercer día, pero ellos no creían que Jesús iba a resucitar, porque no creían que Él era el Mesías. Ellos no creían que Él era el Hijo de Dios, el que había venido para darnos vida y vida en abundancia. Y es por eso, ahí es donde dice la palabra, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. El Señor Jesús vino por su pueblo Israel, pero vemos que el pueblo de Israel lo que hizo fue darle la espalda a Jesús. Y es ahí donde dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y es por eso es que nosotros fuimos alcanzados por pura misericordia del Señor. Entonces vemos aquí que dice, manda pues que asegure el sepulcro hasta el tercer día. Ellos tenían miedo, el temor, en que al tercer día, como Jesús lo dijo, que iba a resucitar al tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Ellos estaban conscientes que habían cometido un grave error en haber crucificado al Señor Jesucristo, porque el Señor no tenía ningún pecado alguno en Él. El Señor no había pecado. El Señor Jesús, Él era santo. Él no cometió ni un pecado cuando vino aquí a la tierra. El Señor era santo. El Señor, y es santo, santo, santo. 3 veces santo. El Señor, Él no cometió ningún error, ningún pecado. Y es ahí donde dice, y será el postrer error peor que el primero. ¿Por qué dice será el postrer error peor que el primero? Porque el primer error que ellos cometieron fue haber crucificado a Jesús, sabiendo que Jesús, Él no había cometido ningún pecado. Ellos estaban conscientes que ellos habían crucificado a Jesús, pero no se le encontró ningún pecado alguno. Pero esto pasó para que se cumpliese la palabra, que Él murió por amor a usted, por amor a mí. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero por pura misericordia del Señor fue alcanzado usted, fue alcanzado yo, y van a ser alcanzadas muchas personas que aún no han reconocido al Señor Jesús. Y dice, y será el postrer error peor que el primero. ¿Por qué dice peor que el primero? Porque si el Señor resucitara, porque si ellos después, ellos hubieran sabido que el Señor, que los discípulos si iban a llevar el cuerpo de Jesús y después dijeran al pueblo resucitó, iba a ser un gran error para ellos, porque no pudieron cuidar el cuerpo de Jesús.
Y es por eso es que más adelante dice, y Pilato les dijo, tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Pilato mandó a cuidar el sepulcro. Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Aquellos guardias, ellos sabían lo que estaban haciendo, sabían su trabajo. Ellos ya habían cuidado antes sepulcros, porque dice, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Aquellas personas que cuidaron el sepulcro de Jesús, ellos sabían lo que estaban haciendo, ellos sabían su trabajo. Asegurarlo como sabéis. Aquellos guardias, ellos sabían su trabajo. Pero cuando Jesús dice algo, es que se va a cumplir. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Vemos que dice que entonces ellos, los discípulos, los guardias, ellos fueron y aseguraron el sepulcro, dice, sellando la piedra y poniendo la guardia. Ellos, los que cuidaban el sepulcro, ellos dicen que aseguraron el sepulcro, sellándola con una piedra. Ellos pusieron una piedra y poniendo la guardia. Ellos pusieron a cuidar la guardia, a cuidarla, a cuidar el sepulcro, porque eso fue lo que se le ordenó a ellos, que fuesen a cuidar el sepulcro, porque ellos sabían su trabajo, ellos sabían lo que estaban haciendo. Entonces, vemos que aquí pasó algo tremendo, porque al tercer día el Señor resucitó. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ellas. Cuando Jesús ordena algo, cuando Jesús dice algo, es porque así va a ser y nadie lo va a impedir. Porque el Señor tiene el poder de que ninguno aquí en la tierra lo puede tener. Porque el Señor es el Señor y Él es el único en que cuando dice algo es así que se va a hacer. Cuando el hombre quiere hacer algo, tiene que pedirle la sabiduría a Dios. El hombre no puede hacer nada, si no es que sea permitido por Dios. Todo lo que nosotros hacemos es permitido por Dios. Y cuando Él ordena algo es que así va a ser. Y dice que hubo un gran terremoto. Y pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado un día. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, imagínense. Y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice que hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. ¡Qué poder del Señor! ¡Qué poder de Dios! Un ángel descendió del cielo y removió la piedra, y se sentó sobre ella. Pero imagínense, dice que un ángel descendió y hubo un gran terremoto, porque el ángel había descendido del cielo. Y el ángel se sentó sobre la piedra, porque él la removió, la hizo a un lado y se sentó sobre ella. Aquí algo muy importante y una pregunta.
¿Qué pasó con los guardias que estaban cuidando el sepulcro? ¿Qué pasó con ellos si era su trabajo lo que estaban haciendo en cuidar el sepulcro? Porque es ahí donde dice Pilato, les dijo, allí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Ese era el trabajo en que los guardias tenían que hacer, era cuidar el sepulcro. Era su trabajo lo que estaban haciendo. Pero ¿qué pasó con los guardias cuando el ángel de Dios descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella? Hay una pregunta. ¿Qué pasó con los guardias? ¿Qué pasó con ellos si era el trabajo de ellos cuidar el sepulcro? ¿Qué pasó con ellos? Y dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Imagínense, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Imagínense, algo extraordinario, algo tremendo que pasó aquí. Que los guardias, solo de ver el resplandor de su aspecto, era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Imagínense, solo de ver al ángel de Dios, ellos temblaron y quedaron como muertos. Cuando vieron que el ángel descendió del cielo y llegó a remover la piedra del sepulcro. Y después se sentó, dice. Se sentó en la piedra. Se sentó sobre ella. Pero aquí pasó algo tremendo. Porque Pilato le ordenó a los guardias ir y asegurarlo, como sabéis. Era el trabajo que ellos tenían. Pero ¿quién se va a oponer? ¿Quién va a resistir el poder de Dios? ¿Quién puede resistir el poder de Dios? Cuando Dios ordena algo y cuando Dios dice esto va a pasar, es porque va a pasar, y nadie, ningún hombre lo va a poder impedir, porque Dios es el poderoso, es el Dios de hoy, mañana y siempre, por los siglos de los siglos. Aleluya. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras. El ángel le habló a las mujeres, a las dos Marías, no, si no me equivoco, a María Magdalena y a la otra María. Dice que el ángel respondió y dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús en el que fue crucificado. El ángel le habló a las mujeres y le dijo que no temieran, porque yo sé que buscáis a Jesús. El ángel de Dios, él sabía que las mujeres, las dos Marías, andaban buscando a Jesús. María andaba buscando a su hijo Jesús, porque por medio de María fue que Dios engendró a Jesús, por medio del Espíritu de Dios, Espíritu Santo de Dios. Y vemos aquí algo muy importante, en que el ángel les dijo, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. El ángel, él sabía que andaba buscando a Jesús, el que había hecho crucificado. Entonces le dijo el ángel, no está aquí, no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. El ángel le dijo a las mujeres, no está aquí, porque el Señor dijo, al tercer día él iba a resucitar, y así fue.
Porque como les vuelvo a decir, cuando el Señor ordena algo es porque así va a suceder. No está aquí, le dijo el ángel a las mujeres. Pues ha resucitado como Él dijo. Él dijo que al tercer día Él iba a resucitar y así fue. Él resucitó al tercer día. Venid. El ángel llamó a las dos Marías. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y me imagino yo que estas mujeres fueron a ver el lugar donde Jesús donde el Señor estaba puesto, donde lo habían puesto, donde lo habían dejado, donde lo habían sepultado. Estas dos mujeres fueron a ver el lugar donde Jesús lo habían dejado, donde lo habían sepultado. Estas dos mujeres fueron a ver y se dieron cuenta que Jesús ya no estaba ahí porque el Señor había resucitado. Y dice el 7, 28:7. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. El ángel de Jehová mandó a las dos mujeres, a sus discípulos, que le fuese a decir a los discípulos que había resucitado Jesús como Él había ordenado, como Él había dicho que Él era el tercer día y Él iba a resucitar. Y el ángel mandó a las dos mujeres, a las dos Marías, que fuesen a decirle a los discípulos que Jesús había resucitado como Él había dicho. Como el Señor había dicho que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, he aquí os lo he dicho. En Galilea, ahí le veréis, dice. Entonces ellas, saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron a sus pies y le adoraron. Tremendo, tremendo lo que pasó aquí. El ángel que les había dicho que le fueran a decir a los discípulos, él también le había dicho, ahí le veréis. Y aquí va delante de vosotros. Es que quiere decir que adelante de María iba Jesús y que ahí le veréis. Y es aquí donde dice, entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Ellas salieron atemorizadas, salieron espantadas de lo que habían visto, porque nunca antes, jamás se había visto que alguien había resucitado como Jesús resucitó entre los muertos. Ellas estaban atemorizadas y con gran gozo a la vez. Ellas sentían un gran gozo en su corazón por lo que había pasado en ese día, en ese tercer día de la muerte de Jesús. Había un gran gozo en ellas. Fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Ellas iban corriendo, dice, a decirle a los demás discípulos que el Señor había resucitado, como a Él lo había ordenado. Y mientras iba a dar las nuevas a los discípulos, y aquí Jesús les salió al encuentro. Se juntaron María y Jesús. Y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Algo muy importante aquí, en que
Cuando vieron a Jesús, cuando María y la otra María vieron a Jesús, pasó algo extraordinario aquí. Que lo que ellas hicieron fueron abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Cuántos quisiéramos ver el rostro de Jesús y postrarnos delante de sus pies y adorarle, porque Él se merece toda alabanza y toda adoración? Y Él dijo que iba a resucitar al tercer día, y Él resucitó al tercer día. Él murió por ti, murió por mí, por amor a nosotros. Él dio su vida, y muchas veces nosotros somos inmerecedores, nosotros no nos damos cuenta lo que el Señor hizo por nosotros. Nosotros no queremos pagar un precio. El Señor pagó un precio dando su vida en la cruz. Por amor a usted, por amor a mí. Y muchas veces nosotros no queremos pagar un precio, no queremos sacrificarnos, adorar a Dios como Él se lo merece. Muchas veces le fallamos a Dios y no queremos estar conscientes de lo que hicimos, de lo que estamos haciendo, sabiendo que Él un día murió en la cruz del Calvario, dio su vida por amor a nosotros, y nosotros ni así llegamos a reaccionar en que Él dio la vida por amor a nosotros. Y ella dice, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, da las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Lo que el ángel le dijo a las mujeres, que en Galilea, allí le veréis. Lo que el ángel de Dios que había descendido del cielo, el ángel que quitó la piedra del sepulcro y la hizo a un lado y se sentó en ella, lo que el ángel le dijo que en Galilea ahí me veréis, es lo que le dijo Jesús aquí también en el capítulo 10. Entonces Jesús le dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y ahí me verán. Qué privilegio tuvo María en ver primero a Jesús cuando ya había resucitado. Qué privilegio tuvieron estas mujeres al ver a Jesús que había resucitado al tercer día, y ellas fueron las primeras que vieron a Jesús. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id. Jesús les dijo, id, que fueran a dar las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y me verán. Cuando Dios dice algo, es que así va a ser. Él murió por ti y por mí. Él murió por amor a nosotros. Tú que te has alejado del Señor por un tiempo, yo te invito a que no sé a qué hora veas este video, pero lo único que te puedo decir es que te pongas a cuentas con el Señor, porque ¿qué va a hacer de ti si el Señor viene y no estás preparado? Lo único que te puedo decir es que te pongas a cuenta con el Señor y estemos bien de